Jesús C. Así que el libro, como está digital, borra algunas variables. ¿Qué la primera imagen que sale enviada, sale una ecuación del logaritmo. Ajá, logaritmo. Sí, esa ecuación del logaritmo es la curva de inundación. ¿Sí ven? Ahí dice, la curva de inundación se puede representar con la ecuación. ¿Sí lo ven? Sí. Eso quiere decir que en realidad esta curva que está acá, la más grande, se puede escribir como ese logaritmo. Entonces, si ustedes sustituyen el valor del x, que es FLB es x de x, que es L entre G, L' entre G' por la relación de las densidades a 1. Entonces, si ustedes tienen ese x de x, lo sustituyen en la ecuación del logaritmo, la sustituyen acá, que dice menos 1.6678 menos 1.085 por el logaritmo de FLB. FLB es el x de x. ¿Sí? Entonces ustedes calculan ese x, lo sustituyen ahí y les va a dar directamente el logaritmo decimal de toda esa ecuación. Entonces le elevan a la 10 a ambos lados y de ahí extraemos el G de inundación, ¿sí? Porque es la curva de inundación. Entonces, Jesús C es más constante, que de hecho lo dice acá abajo, donde la viscosidad del líquido está en centrifugas. Esto que sale aquí, densidad del agua entre densidad del líquido, es el phi. Lo que pasa es que sale borrado, porque el libro dice el borro, pero es el phi, el tridente. Y dice Jesús C es 32.2. ¿Sí lo ven? Dice la abscisa de la figura 1025, definido por representación de ajá. Dice L y G son tasas de flujo en masa. ¿Sí lo ven? En masa. Y bueno, eso es todo. Quiere decir que no necesariamente, si ustedes no quieren usar el gráfico para calcular el G de inundación, pueden utilizar esa ecuación. Sustituyen el X, calculan el X, lo sustituyen, calculan el o sea, también lo sustituyen en el logaritmo. No. Tienen esta ecuación. Tienen un logaritmo de el G de Ecker, que es el G' de inundación, ¿verdad? Porque esa es la curva de inundación. Por el factor de empaque, que ya ustedes saben que lo calculan con una tabla. ¿Sí? Ese factor de empaque está en pulgadas. Tienen que utilizar las mismas unidades porque si no va a haber una incongruencia. ¿Okay? El phi por la viscosidad, pero este es de la mezcla líquida, la 0,2, entre la densidad del gas, yo le pongo el vapor, la densidad del líquido por Jesús C. Y eso es menos 1,6678 menos 1,085 por el logaritmo de FLB menos 0,29655 por yo, que tenemos 3 parciales en la semana que viene, sí. Entonces, ¿quién es el FLB? Pues el FLB es el X de Eco, que es igual a L sobre G por la densidad de los oxígenos y la densidad del líquido a la 0,5. ¿Sí? Entonces, ustedes con esto, recuerden que esto tienen que usar los pesos moleculares, ¿verdad? Y las áreas se simplifican. Entonces, calculan el X, lo sustituyen acá y calculan directamente el Y sin necesidad de ver el gráfico para que vean es que es 0, tanto y no vean como que ese número.
¿sí? Que tengan que redondear, sino que le da directamente el valor analítico. Y entonces con esto, esta ecuación, ya teniendo este valor, igual a esta ecuación y calculan G de inundación. Porque recuerden que F lo calculan en la tabla, ¿verdad? F está en una tabla, ¿verdad? Creo que es la 10, 10-3, ¿no? Ok, y está en pulgadas. ¿Sí? Y esto es la densidad del agua, la densidad del líquido. Y esta es la viscosidad de la mezcla. La densidad del agua. Sí. Pero es la densidad del agua a una temperatura, creo que son 69 grados Celsius. Y ahí te dicen, en el ejercicio que yo hice, sale el valor de la densidad. Esa es la densidad que tiene que colocar aquí. ¿Ok? Ajá. Entonces, con eso calculan esto, despejan G de inundación. Y yo te diré, diseña la columna para un 75% de inundación. Entonces, bueno, el G de inundación por el 0,75 te da el G de operación. ¿Sí? Y calculan el G de operación real. Y con el G de operación calculan el diámetro. ¿Sí? Porque el G de operación, ¿quién es? Es el flujo de vapor por el peso molecular, ¿no? Entre pi cuartos del diámetro cuadrado. Y aquí despejan el diámetro. ¿Sí? Porque esto es kilogramos por metro cuadrado por segundo. Entonces esto tiene kilomol por segundo, esto es kilogramos sobre kilomol, y esto es, bueno, metro cuadrado. De aquí kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. ¿Okay? Entonces despejan de aquí el diámetro. ¿Sí? Entonces cuando calculen el diámetro lo tienen que redondear. Cuando lo redondeen, tienen que ahora volver a calcular el G de operación a este nuevo diámetro. ¿Sí? Y al nuevo G de operación calculan el porcentaje de inundación. Corregido, por ejemplo. Corregido. Es igual al G de operación, vamos a ponerle real, ¿sí? Que es el que ya cuando redondean el diámetro, entre el G de inundación, que ese sí es constante, porque es el máximo. ¿Sí? Esto lo tienen que corregir porque van a ver que yo en las fotos que les envié salen unas curvas. Vamos a adelantar un poco para que vean, para que no quede así en el aire, sino que vean por qué es necesario esto. Vean las fotos que les envié. Están las últimas. Dice el parámetro de empaque. Dice el parámetro de empaque y tiene este símbolo. Y dice que está en pies. Con ese parámetro, ustedes tienen que calcularlo gráficamente. Bueno, leerlo. Te salen diferentes empaques: anillos Russian de cerámica, silver, ¿ok? Salen diferentes empaques. A esos empaques salen unas curvas a los diámetros nominales de esos empaques. Por ejemplo, si es ver de 1 pulgada, ustedes se van a esta curva. Entonces con esta curva ustedes entran con el flujo máximo del líquido en libra-masa sobre pi cuadrado por hora. Es decir, en el rayo. ¿Sí lo ven? Que ahí lo llaman WL. Entonces con este valor, que es el flujo pero en kilogramos, bueno, no es el L rayo porque este está en, bueno, 100 porque L solo es mole. Lo que pasa es que este L rayo estamos diciendo que es máximo, ¿sí? Kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Entonces calcularíamos este WL. Para entrar a ese gráfico, primero tendríamos que haber hecho los otros y conocer cuál es el diámetro, ¿verdad? No necesita. No, para entrar a ese gráfico solo necesita saber qué empaque, que son datos, necesita el diámetro nominal del empaque, que también es un dato, y necesitas calcular el flujo. Es decir, nada más para entrar a ese gráfico, tú con saber cómo es el empaque y haber hecho la parte del proceso de separación, que es el flujo molar, ustedes lo multiplican por el peso molecular
y lo dividen entre el diámetro. Ah, ok, lo que pasa es que no estaba considerando cuál era ese diámetro. Eso, entre el área y el punto. Van a calcular ese flujo, pero tiene que estar en libra-masa sobre pi cuadrado por hora. Que va a ser, ese diámetro va a ser el diámetro del empaque, ¿no? Eso No, lo harán. el diámetro de la columna, en esa zona. Pero para yo conocer eso no tendría que haber hecho Sí, todo sí, el otro. sí tienes que hacerlo del diámetro. Para esto tienes que hacer el diámetro. Tú calculas este WL y entras aquí. Entonces, cuando entras a esa curva, lees el valor del factor del empaque. Y ese factor del empaque te va a servir para calcular el HUG. Ok, esto es, o sea, tenemos esta expresión igualada a, es para determinar qué parámetro de aquí. El de inundación. El de inundación. Claro, porque con el G de inundación tú vas a saber cuál es tu flujo máximo de vapor que puedes colocar en esa columna Ok, para que llegue la inundación, ¿verdad? ok. Entonces, a ese flujo, tú no vas a diseñar la columna de ese flujo, vas a diseñar por debajo, ¿sí? La vas a sobrediseñar a un diámetro mayor para que no llegue a la inundación. Entonces, la diseñas con un factor de seguridad, por ejemplo, del 75% o al 60, 65, 80, dependiendo de lo que se diga. ¿Sí? Nunca vas a diseñar la inundación, porque no tiene sentido que se inunde, ¿verdad? Porque es un parámetro que nosotros no queremos. Nosotros queremos trabajar por debajo de la inundación. ¿Qué es lo que era GC? Jesús C es una constante. Ah, no lo corregí. Para esta ecuación, este Jesús C vale 32,2. ¿Qué unidades tiene Pero esas? quiero Unidades. meter esto en las unidades que dice ahí. ¿Sí? Ajá, ¿qué más? Esta es la inundación por el porcentaje de inundación. Eso se hace es cuando se calcula analíticamente, ¿verdad? Porque si lo haces analíticamente, ya tienes la curva. No, igualito. Pero en la. No, cuando lo haces gráficamente, lees directamente este valor así. Exacto. Lees este valor así. Ok. Igualito tienes que despejarlo. Exacto, pero ya, o sea, uno lo consigue viendo la curva de inundación. Ah, claro. Entonces no sería esta parte, ¿verdad? No, esta. No lees esta, pero esta sí. El multiplicar. Claro, claro, porque tú vas a calcular en la curva el G de inundación. Ajá, pero en las clases ya no te Ah, lo que pasa es que en la clase ya en la curva encontrabas el porcentaje. Por eso lo A la pregunto, caída. o sea, si en la curva está el porcentaje, no se hace esto, solo que tú. Exacto, pero tendría que yo decirte, por ejemplo, la caída de presión. Ok. ¿Sí? Y si te coincide, porque si ven que no salen todos los porcentajes. O sea, porque la Sale del 50%, pero pero que la la era 50, o sea, tenía que ser de 0.5. Exacto. Por eso es que se hace. Claro, porque lo podías leer directo. Y si no se puede leer, entonces hago esto. Claro, porque si te doy 63%, Ok. no lo vas a ver. No vas a sobre extrapolar otra curva, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces tendría que ser así. Calculas el de inundación y lo multiplicas por el porcentaje. Pero yo considero que analíticamente es sencillo. De hecho, en la prueba van a leer el valor en el gráfico y vean, anoten ese valor. Y luego sustituyan esta ecuación. ¿Por qué? Porque aquí no recuerdo si este logaritmo es base 10 o es neperiano. Entonces, el valor que les dé más cercano es porque este logaritmo es neperiano o es base 10. Sí, porque en el libro no sale, dice logaritmo solo. Yo creo que esto es neperiano. Yo creo que este logaritmo es neperiano. ¿Pero qué pasa? Pero por eso les digo, revisen. O sea, ¿Pero qué pasa? procedimiento es Porque no dice logaritmo 10, sino dice solo logaritmo. Sí, Cuando exacto. dice solo logaritmo, Es solo neperiano. no. No es base 10. Si el logaritmo solo es base No, 10. porque este dice base 10 y el otro no. ¿Dónde? Al inicio. No lo dice. Ah, verdad. Por eso Ya, les digo, ya. sustituyen el valor, y ven, si lo leyeron en el gráfico le da 0.25 y cuando lo sustituyen con base 10 no le da 0.25, le da otra cosa loca, pero cuando lo sustituyen en el neperiano, si le da cerca a 0.25 es porque es un neperiano, no lo veremos así. ok. Así que no tengo ahorita la ecuación que yo utilicé. No la tengo. No, porque aquí en este ejercicio lo hice de manera gráfica. Es un ejercicio completo que vamos a ver. Una pregunta, ¿por qué yo podría, o sea, por qué tendría que elegir entre un método u otro? Si, por ejemplo, el No, que es esa es la directamente, preferencia. ok, a preferencia, porque yo diría que el método gráfico es como, claro, arrastraré que una cantidad enorme de error, pero es más sencillo, porque eso es yo leer el valor y despejar. Sí, bueno, en realidad es lo mismo, como que este
ecuación, borras esto y lo elevas a la 10 acá. Elevas todo a la 10. Y ya tienes la misma cosa. Igual necesitas el X. Igual el X lo tienes que calcular. Para gráfico o analítico. Sustituyes aquí el X y ya. Te da el valor directamente. Es una preferencia. Si ustedes quieren utilizar. Ah, sí, porque igual hay que calcular O el en el X. gráfico. Lo que pasa es que en el gráfico tienes que saber leer la escala logarítmica. Entonces, bueno, si está en el medio, tienes que ver 5 menos tanto. Entonces, hacer como un delta ahí y puedes perder más tiempo en el gráfico que aquí simplemente sustituyes el valor y ya te va a dar el resultado. Ok. Otra pregunta. Bueno, lo que les decía, ustedes estos parámetros los van a necesitar para el cálculo del HUT y en las imágenes que yo les envié salen unas ecuaciones, ¿verdad? HTTP, a ver si te mapeas el HUT. Sí, sale una ecuación que dice HG, ¿sí lo ven? Arriba, esta ecuación, estas que están aquí, ¿sí ven? Que dice HG tal y HL. Ese HG y ese HL, póngalo aquí, para aquí, que lo vean. Este es HG y este es HL. ¿Sí? Esas ecuaciones que yo les envié ahí en la imagen son el HUT del gas y el HUT del líquido. Ustedes van a ver que con esos HUT vamos a poder calcular una pendiente que se llama la línea de fuerza motriz, que eso se va a trazar gráficamente. Y con esas líneas vamos a conseguir las composiciones interfaciales de equilibrio que hay en el proceso, ¿sí? Y con esas composiciones de equilibrio es que vamos a poder calcular el NUT. ¿Sí lo ven? Necesitan el HUT para poder trazar unas pendientes. Vamos a hacerle un resumen de más o menos lo que es. Si ven que necesitan ciertos parámetros para calcular otros factores para esa ecuación de HUT y NUT. Son gráficos. ¿Puedes escribir la ecuación porque es que no la conseguimos? Ah, ya. Sí, sí. Ajá. HG es igual a HUT. No, podemos lanzarnos con el algoritmo de esto. ¿Sí? Y es igual al diámetro de la columna, a la B1, por HP. HP es la altura de empacada. ¿Ok? Pero ustedes necesitan HUT para calcular la altura de empacada. Ya van a ver por qué. Entre 10. A la 1/3 del vapor a la 0,5. ¿Es HP sobre 10? Sí. Ok. Por WL. Esto es viscosidad del líquido entre viscosidad del agua por a la 0,16 densidad del líquido entre densidad del agua. Pero aquí no recuerdo si es viscosidad o tensión superficial. B1. Ah, B1. Es una constante, ya vamos a ver. Porque el número es la ecuación. Sí, porque no. Ah, bueno, la ecuación es la 1537. La 1537. Miren, aquí no tengo que buscar, porque con el libro le borra la variable. No recuerdo si aquí es la tensión superficial o es la viscosidad. Entonces lo voy a dejar así. Líquido. Ajá, lo voy a dejar como sale ahí. Después les traeré el valor, porque esto es como un resumen, pues, un adelanto de lo que vamos a ver. Ajá, entonces, estas propiedades, imagínense que esta sea tensión superficial. Yo se las voy a dar. Todas estas propiedades, la tensión superficial, las densidades y las viscosidades. Eso es un dato. Entonces quiere decir que todo esto lo tiene. El WL, ya saben que cómo calcularlo. WL es el flujo de líquido por el peso molecular del líquido entre el área y cuarto diámetro cuadrado. Pero tienes que tener las unidades que te dicen ahí. Ese es el texto que me estamos sacando. Este es el Huancar, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá. Y tiene unas constantes. Pero aquí no. Aquí
es B2. Tiene una B1 y una B2. Esa B1 y esa B2 salen en una tabla, que también se las envié. Aquí dice, tienen estas tablas. Dice que B1 es 1,24 para anillos y 1,11 para sillas. Es decir, si tienen un empaque que es de anillos, utilizan este valor. Para sillas, otro valor. ¿Ok? Dicen cuánto el número de Smith, cómo se calcula. Dice que B2 es 0,6 para anillos y 0,5 para sillas. Es lo mismo, ya tienen B1, tienen B2. El diámetro es el que calcula previamente, que ya sé cómo hacerlo. ¿Okay? WL también, solo que tiene que tener, aquí dice, WL es un flujo en masa o peso, pero de líquido, ¿okay? En libras sobre pie cuadrado por segundo. Es decir, aquí tiene que tener a juro unidades de libra masa sobre pie cuadrado por segundo, para que lo puedan colocar en esa ecuación. Pero para leer la ecuación del phi que les dije ahorita, este WL tiene que estar en horas, en vez de segundos, horas, para poder entrar a ese gráfico. ¿Sí lo ven? Entonces tienen que calcularlo en segundos y tienen que calcularlo en horas. Y ya. Porque en el de horas me va a servir para entrar en el otro gráfico. Son factores de conversión sencillos. Lo que quiero darles a entender es que todo van a poder calcular. El Smith, ya sabemos cómo se calcula el número. ¿Cierto? El HP, esta es la altura empacada. ¿Qué pasa? Que la altura empacada, Z o HP, le llaman ahí, se calcula como el HUT del gas por el NUT del gas, o se calcula como el HUT del líquido por el NUT del líquido. Así se calcula. Entonces tienen que calcular este valor, ¿sí? Y tienen que calcular el NUT para calcular Z. Pero si ven, esta ecuación depende de Z, por eso es iterativo. ¿Sí lo ven? Entonces tú al principio tienes que suponer. ¿Ah? ¿Dónde está Z? Z es HP. Ok. ¿Sí? Entonces, al principio ustedes tienen que suponer un Z. Un Z supuesto. ¿Cómo se suponía? ¿Cuál es el valor semilla a suponer? ¿Recuerdan? Eso no había una proporción entre el diámetro y la altura empacada. No, era una heurística, ¿sí recuerdan? Que les dije que dependiendo del empaque, suponen el Z. Les dije que si el empaque, por ejemplo, es de 2 pulgadas, ¿cuánto es el HTP? Igual, o la mitad. No, igual. Era igual. Era igual. Era igual, pero ¿en qué unidades? Igual en pulgada. En pie. En pie. Sí. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un empaque de 1 pulgada, ustedes van a suponer que el HTP Era bien por segundo. es un pie, Cuadrado por segundo. ¿sí? Y el Z, a suponer, es igual al HTP, que es la altura equivalente de un plato teórico, ¿sí? Por los platos teóricos, que es las etapas de equilibrio, ¿cierto? Que esto lo calcularon de proceso, por ejemplo, en la zona de rectificación. Si vamos a diseñar para la zona de rectificación. Entonces tienen que tener un valor inicial. Lo suponen así, entran a esta ecuación. Calculan HUT, calculan NUT, pasan las pendientes interfaciales, calculan NUT, porque NUT depende de esas pendientes interfaciales. Les estoy como resumiendo más o menos el proceso. 2,50. Calculan el NUT con una integral, que esa integral es algo numérica, porque 27 esas pendientes interfaciales no son constantes. ¿Sí? Porque esas composiciones no son las mismas. Entonces tienen que calcular una integral numérica, que van a ver que es sencilla, es una ecuación simple, no se lleva la cara de susto, no hay complicación. Van a ver que se calcula rapidito. Es una sola ecuación, facilita. Calculan el NUT por HUT. HP sobre 10. Ok. Y ya ahí calculan el Z y verifican, ¿Z supuesto es igual a este? ¿Sí o no? Si no, este mismo lo vuelven a suponer y repiten el proceso. ¿Podría volver a explicar? Podría, desde lo del Z, pero porque no se fuera rápido. Ajá. Ustedes, para diseñar una columna, yo tengo que decirles, diseñenla para este empaque. ¿Sí? Entonces, ese empaque tiene un modelo y un diámetro nominal. ¿Sí? Que es un tamaño. Por ejemplo, que sea de 1 pulgada. Anillos Rashing, por ejemplo, anillos Rashing de 1 pulgada.
Entonces, para mí, Rashi le voy a explicar hay un algoritmo ingeniería, ¿sí? Que ustedes pueden aproximar, que bueno, para mí el Rashi de una pulgada se ha estudiado y aproximadamente el HTP de un clic, ¿sí? Aproximadamente, que no es este valor en realidad, esto se calcula después más adelante. Entonces, supone este valor. El HTP es la altura equivalente a un plato teórico, es decir, esta es la altura que tiene un plato teórico. Pero mi zona empacada tiene varios platos teóricos, ¿verdad? Entonces, si esa altura equivalente a un plato teórico, yo la multiplico por ¿cuánto? Por el número de etapas, ¿sí? Ideales que hay en esa zona, me va a dar ¿qué? La altura empacada de esa zona. ¿Sí lo ven? Etapas ideales. Claro, porque esto lo tienes que haber hecho por McKinsey. Claro. ¿Sí? Es que dice NR, entonces te siguen las etapas reales. Eso. De la rectificación. De la zona de Ah, rectificación. ¿Ok? Bueno, es que se están confundiendo. Vamos a ponerle NUT y HT para que no se confundan. NHUT del gas y NUT del gas. O también se puede calcular como el HUT del líquido por el NUT del líquido. Yo siempre trabajo con el gas. Es más sencillo. Bueno, no sé, me gusta trabajar con el gas. Pero pueden trabajar con el líquido. Es decir, que el Z lo pueden calcular por la parte del gas o por la parte del líquido y tiene que ser el mismo valor. ¿Sí? Ajá. Aquí puse esta igualdad para que vean que en esta ecuación HP es Z. Nada más por eso puse aquí esta igualdad. ¿Sí? Entonces, con esto pueden tener un valor aproximado de cuánto va a ser la altura empacada de esa zona. ¿Sí? Entonces, con este valor aproximado, ustedes entran en esta ecuación. Porque esta ecuación te pide la altura empacada, pero necesitas HUT para calcular la altura empacada, ¿sí lo ven? Entonces tienen que previamente suponerlo aquí y tener un valor aproximado de ese HUT. Con HUT y NUT ustedes van a calcular una línea que es la de la fuerza motriz, que les estoy adelantando todo, pero bueno, así entramos en el contexto de lo que vamos a hacer. Ajá. Ah, mira, esta es viscosidad, ya, aquí lo tengo. Esta es la viscosidad del líquido, viscosidad del agua. Y esto es la tensión superficial del líquido y la tensión superficial del agua. Ok. Ajá. Entonces, bueno, no les coloqué el HL, que es igual al HUT del líquido, también es igual a phi por HP sobre 10 a la 0,15 por el split del líquido a la 0,5 por C, un factor C, que es el factor de carga. Ese factor de carga sale en una curva, es una curva que es así. Vamos a colocarla acá. Es una curva que es así. ¿Sí? Una curva que, si ven la imagen, tiene esta forma. Entonces, ustedes entran con el porcentaje de inundación. Con este porcentaje de inundación, leen aquí directamente y leen el valor de C. ¿Sí? Y con esto ya tienen este parámetro. Esto, ya les dije que tenían que tener el W del líquido y saber el tipo de impacto. Entran en la curva y leen este factor. Y el Smith, bueno, lo calculan con la ecuación de Smith. ¿Sí? Con las propiedades. Igual depende del HP. Entonces tienen que suponer esto, sustituirlo aquí, para calcular el HUT. Ajá. Entonces, ¿qué es SCL? ¿ah? ¿Qué es SCL? SCL. Este es este. Es el mío, no mío. Es mío. Ah, el Smith, el número de Smith del líquido. ¿Sí? Que ya ustedes tienen la ecuación del Smith. Por eso es que se les va a dar también la difusividad de la mezcla líquida y la difusividad de la mezcla gaseosa. ¿Y el C? ¿Ah? ¿Y el C? No, el C tiene que ser así, con una curva. Se las mandé también. Se las mandé. De hecho, revisen. ¿Sí la ven? Sí. Sí, viste que depende del porcentaje de inundación. Por eso que también tienen que corregirlo aquí. Lo corrigen aquí y ese es el que vamos a utilizar acá. ¿Sí? Entran acá y leen el C. ¿Sí la ven? Ajá. Entonces, ¿para qué? Ahora también, ¿para qué yo quiero calcular HUT del líquido y del gas?
Porque hay una curva, una línea que se llama la línea de la fuerza motriz, que eso es lo que iba a hacer hoy. Vamos a hablar de teoría, definir las ecuaciones y obtener de dónde viene esa curva, ¿sí? Ya yo estoy diciendo como el resultado de lo que vamos a ver de la teoría, pero así como lo van a hacer en el examen, ustedes no van a definir nada, van a tener las ecuaciones y las van a utilizar, ¿ok? Esa curva, esa pendiente, esa línea de la fuerza motriz se calcula como L entre B por menos el HUT del gas entre el HUT del líquido. Entonces con esto tienen que poner los flujos molares, calculan estos dos, calculan esta curva. Entonces eso va a tener una pendiente, ¿verdad? Ustedes en el gráfico, más que en ti, son las X, estas son las Y. Y vamos a decir que ya tienen esto trazado. Entonces la F. Esto es XT. Y vamos a decir que tenemos aquí nuestras etapas de equilibrio. Bueno, una fracción de etapa aquí. Vamos a decir. Ajá, por ejemplo. Tenemos esto, ¿verdad? Entonces, esa curva, esta pendiente, pasa por la recta de operación, ¿sí? Por los puntos de operación, y van a tener una inclinación, ¿ok? Y eso es una inclinación, va a tener una inclinación negativa. Entonces son curvas que van a ser así, rectas que van a ser así. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí va a tener una inclinación diferente porque hay un HUT de líquido y un HUT de gas en las zonas. En la zona de rectificación es diferente de la zona de agotamiento, ¿verdad? Porque si ven, depende del flujo de líquido y de vapor. Y en la zona de agotamiento van a tener un L rayo y un B rayo. ¿Sí? Entonces, las pendientes de estas curvas son diferentes. Entonces vamos a colocar que esta sea así, por ejemplo. Y son paralelas. ¿Sí? Entonces, en zona de rectificación van a tener una inclinación, en zona de agotamiento otra. Con esto, ustedes van a determinar estos puntos aquí, donde corte el equilibrio, ¿qué hay en el equilibrio? Una interfase. El equilibrio en realidad es una interfase, ¿sí? Hay un equilibrio. Entonces, con esto vamos a calcular el NUT. Con estos valores obtenidos, aquí cuando corte el equilibrio, ustedes van a leer aquí los Y sub I, que son los Y interfaciales, o los XY, que son los X interfaciales. ¿Sí? En cada uno de estos puntos van a construir con una tablita. ¿Sí? Donde corte la pendiente, el equilibrio. ¿Ah? O sea, donde corte la recta. Eso, donde corte esta curva de donde corte el equilibrio, ahí van a leer una composición de equilibrio líquido o la del vapor. Yo prefiero trabajar siempre con la del vapor. Van a necesitar solo una de ellas. O trabajan todas con el vapor, o trabajan todas con el líquido. Yo trabajo siempre con el vapor. Aquí. Cortan y leen todas estas. Leen esta, y van a construir una tabla. Es decir, que para un Y de operación, que es este, por ejemplo, este Y que está aquí, este valor de Y que está aquí, lo van a leer. Es decir, en este punto yo voy a trazar esa pendiente. ¿Sí lo ven? En este valor de Y voy a tener un valor de Y interfacial. Entonces van a construir una tabla. Y de operación con Y interfacial. ¿Sí? Y el NUT, ¿cómo se calcula? El NUT, ya les puse el NUT del gas, o NG, es la integral. Coloqué aquí, ¿dónde está? Oye, ahora nada veo. Del Y de entrada al Y de salida, por la derivada de Y sobre Y interfacial menos Y. Es una integral. ¿Qué pasa? Estos Y interfaciales no son constantes. ¿Verdad que no? Vemos que tienen diferentes valores aquí. ¿Sí lo hace? Entonces, por lo tanto, esta integral no se puede resolver analíticamente. Porque si no fuera un neperiano, ¿verdad? Si fuera un neperiano. ¿Sí?
Pero como estos y varían, es variable, entonces hay que hacer diferentes integrales. ¿Sí lo ven? Para calcular áreas bajo la curva. Pero hay un método que es el método de Simpson, que tiene una ecuación muy sencilla. ¿Ok? Que la ecuación es esta. Eso es El valor de y de entrada la de Daniel. menos el valor de y, disculpa, el y de salida menos el y de entrada entre 6 por la función el valor del y de entrada más 4 por el valor de la función en el y promedio más la función en el y de salida. Esto es como decir la ecuación del método de Simpson. ¿Sí? Entonces, necesitan nada más estos valores. El de entrada, y de salida, y de promedio. Se necesitan solo 3. Van a pasar 3 curvas. ¿Sí no ven? En realidad van a ser 3 nada más. No tienen que pasar mucho. Una en el y de entrada, una en el y de salida y una en el y promedio. Ahora, ahí es donde viene la lógica. Tienen que ver, hacer como un esquema y ver cuál es la composición de salida de este empaque. ¿Sí lo ven? Porque aquí hay una sola empacada. Entonces aquí tiene que entrar un vapor con un Y, que es el Y de entrada. Y tiene que salir un líquido con un X de salida de esa zona a un flujo L, donde ese mismo flujo L es constante y va a tener un X de entrada y aquí va a tener un Y de salida al mismo flujo B. Entonces ustedes tienen que, cuando tracen estas etapas, analizar cuál es su Y de entrada y el Y de salida. Eso lo vamos a hacer más adelante en un ejercicio. ¿Ok? Para saber cuál va a ser este valor inicial del Y de operación, este valor, y el Y promedio es la sumatoria de todo dividido entre el total. ¿Sí lo ven? El promedio, que sería entre 2, porque son 2 valores. ¿Sí lo ven? Suman los dos Y, estos dos Y lo dividen entre 2 y el Y promedio. A ese Y promedio van a trazar, es decir, Y promedio me dio aquí. Este es por ejemplo el Y, aquí es el Y así, estos dos. Aquí va a estar mi Y de salida. Va a estar aquí, Y de salida. Ahorita estoy haciéndolo así porque esto no es el objetivo de hoy. Ajá. Y aquí va a estar mi Y de entrada. ¿Sí? Y aquí mi Y promedio va a estar entre ellos dos. Vamos a suponer que de aquí, Y promedio. A este valor de Y promedio, en la recta de operación, ustedes van a trazar la fuerza motriz. Y donde corta, va a dar el Y interfacial, pero para el Y promedio. ¿Sí lo ven? Y esa. Y con esta tablita van a construir la función. La función, ven, es la función evaluada en el Y de entrada. Ajá, entonces, la función, ¿cuál es? Es 1 entre Y menos Y. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a construir otra tabla que sea 1 entre Y interfacial Y el promedio. Y menos Y de operación. Y esto lo calculamos la tabla. ¿Operación? ¿Sí lo ven? Operación, sí. Entonces simplemente, ¿Cómo se llama la en recta que está realidad, arriba? vamos a decir que esto dio A, La recta de esto dio B, rectificación. y esto dio Sí. C. Rectificación y también. Lo que hay que sustituir ¿Cuál es la de en esta Rotamonte de ecuación, abajo? ¿quién es? A más 4 por B más C. ¿Sí lo ven? Y esa ¿Sí recta. me entendieron? Esa recta automotriz es que perpendicular. Automotriz. Bueno, no sé, perdón. Esa es perpendicular a la recta de rectificación, porque la veo que ¿Por qué dice que tiene. es perpendicular? No sé, porque ahí se ve perpendicular. Yo estoy dibujando así, pero ¿qué es perpendicular? No sé, le pregunto. No, ¿qué dije yo? ¿Cómo No. se calcula? No sé. Te dije que se calcula con X. Ay, Eso va a tener Cristo. una inclinación que va a tener X. Cristo, ok. Entonces, ¿cómo lo hacen gráficamente? Saben que esto es un delta Y entre un delta X. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, bueno, pongan que esto dio un valor de 3,2.
Entonces sería equivalente a decir que hay 32 por 10. Algo, ¿verdad? 32 por 10. Entonces cuenta, en este punto, por ejemplo, 10 cuadritos en X. 1, 2, bueno, sería hacia la izquierda porque como es negativo, hace cuenta hacia la izquierda. 1, 2, 3, 10 cuadritos. Y luego cuenta 32 cuadritos. Y trazan una pendiente en ese punto. ¿Sí lo ven? Ok. Así. Ok. Ok. Ajá. Bueno, lo que estoy haciendo es un resumen rápido de todo lo que vamos a ver. Pero esto lo vamos a ver lentamente. Estoy haciendo un resumen para que vean a qué se van a enfrentar. Pero simplemente es utilizar gráficos, utilizar ciertos parámetros para calcular estas constantes. Estos están en tablas, estos son propiedades, esto sí es el flujo de líquido que tiene que tener unas unidades. Y bueno, ajá. ¿En qué me quedé? Ah, bueno, hayan estos valores, ¿sí? Esto ya saben cómo lo hay, con una intersección con el equilibrio. Estas son las 10 operaciones de la entrada y la salida de la zona, que eso lo analizan en el gráfico. ¿Ok? Y simplemente dicen que 1 entre este valor menos este valor da un valor A, da un valor B, da un valor C. ¿Ok? Y esos valores son los que vamos a sustituir aquí. Este es, por ejemplo, este es A, este es B y este es C. Y bueno, la composición es esta. El Y de salida es el que te dio aquí. Y el Y de entrada es este. ¿Sí lo ven? Y con esto calculan el NUT. Ah, ahora mira, tengo NUT, tengo HUT. ¿A quién tengo? Si tengo NUT y HUT. Z, ¿no? Z, ¿verdad? Porque Z es NUT por HUT. Y calculan Z. Y ahora con este Z, yo verifico si es igual a esto. ¿Sí lo ven? Si no es igual, tiene que revertir. Eso. O sea, que no se hace con Excel. En teoría sí. Bueno, no, Excel y gráfico. O bueno, también puedes programar este gráfico. Este gráfico en realidad tú lo puedes hacer con un mínimo cuadrado, una curva, y pasar rectas, construir curvas e intersectar esta curva con este polinomio. Y vas a obtener estos puntos de intersección. Y lo puedes hacer todo en Excel, en MATLAB también. Pero en el parcial, bueno, tienes que utilizar el gráfico y hacerlo más. Entonces, Sin embargo, pero si no estamos en los ¿y el parcial es un trabajo tiene que conversar? O sea, No. Pero, van a hacer un cálculo tipo, pero tienen que justificar. El siguiente valor a suponer va a ser que va a ser con el HTP. Tienen que calcular un valor de HTP, que ese sí no se lo voy a ahorita. Con otra ecuación que depende de la curva de equilibrio. Esta curva de equilibrio vamos a tener que aproximarla a una pendiente, porque en realidad hay diferentes pendientes de la curva de equilibrio en cada delta despaciado. ¿Sí? Es como que dividan estos en infinitos puntos, muchos puntos, y van a tener esta curva aproximarla a una recta. Pero no vamos a hacer eso, pero vamos a hacer muchos pendientes. Vamos a decir que, bueno, vamos a aproximar que esta curva va a tener una pendiente de tanto aproximadamente, con este punto y este punto. ¿Sí? Como que, bueno, esta curva que es así, yo la voy a aproximar a esta recta, con un delta Y entre un delta X. Y van a tener una pendiente del equilibrio. Y con eso es que vamos a calcular el HTP. Y ese va a ser el nuevo. Ese va a ser nuevo, pero vamos a sustituir con Y hasta ahí se deja. Y Y así así hasta que se aparezca. Y hasta ahí se deja, ¿no? Exacto. Y dice que se tiene que. Me ponen como un esquema. ¿Sabes? Con esto calcula esto, con esto calcula esto, con esto calcula esto. Y se repite el proceso por tenerlo. Y esto se hace si ven, en esta zona, se hace en esta zona. Se hace por 2. Todo esto se hace por 2. Porque hay un Z en la zona de rectificación y hay un Z en la zona de agotamiento. ¿Sí lo ven? Porque tienen diferentes diámetros, ¿verdad? Claro, y al final ustedes van a elegir el diámetro mayor. Yo sí. Pero, que por lo general es el de abajo. Siempre el de abajo va a ser mayor. Ese va a ser el diámetro que van a enseñar toda la columna. Pero van a tener diferentes propiedades, porque si ven, esto se calcula con propiedades. Y en el tope tenemos diferentes temperaturas que en el fondo. En el tope es más frío o más caliente. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? En el tope de la columna. Tiene mayor temperatura o menor temperatura.
Ya va. En el tope de la columna hay mayor temperatura o menor temperatura. Debería haber. Bueno, pero es que ya va. Es que es medio capcioso porque se supone que yo en el tope, si está el gas, debería de estar a mayor temperatura que la del líquido. Debería. ¿Mayor o menor? ¿Qué cosa? La temperatura menor. Menor por el condensador, ¿verdad? ¿Es mayor o menor? Menor. Es Menor, ¿verdad? Sí, Sí. es menor. ¿Sí lo ven porque es menor? El condensador. ¿Qué pasa físicamente en la columna? Ustedes tienen una boquilla, ¿cierto? Esto es un tambor. Y esta boquilla, cuando entra, aquí entra el líquido, pero el líquido va a tender a bajar aquí. Inicialmente, el líquido tiene que bajar. Él no va a estar dividido en los platos, porque esto es un proceso que requiere alcanzar una condición estacionaria, ¿verdad? Inicialmente el líquido va a bajar y se va a quedar aquí. Pero aquí, ¿qué hay? Hay un rehervidor, que es un intercambiador de calor que puede ser un tubo carcasa, por ejemplo. Ay, pero así, no sé, un tubo. Y esto tiene un vapor. Este vapor entra por acá, no sé, burbujea y va calentando este líquido. Entonces aquí hay una mayor temperatura. Entonces este vapor va subiendo, va subiendo, se va separando aquí en los platos. Ajá. Y aquí se enfría. Y entonces, una fracción que se enfría, baja. Baja y entonces empieza a llenar esto, empieza a desbordar aquí líquido. ¿Sí lo ven? Y este líquido cae por este plato y entonces el vapor va burbujeando por todo este plato. Y entonces hasta que llega una condición en que, bueno, este nivel se controla. En realidad en las columnas tienen que controlar el nivel de líquido. ¿Sí? Es un proceso que eso lo trae en control. Aquí tiene que haber un lazo de control de líquido. Tiene que haber un lazo de control de temperatura. Igual acá. Un lazo de control de temperatura. De relación, porque aquí tiene que controlar la relación de mezclado, que es con el reflujo. Esto tiene controles. ¿Sí? Ajá, pero bueno. Este líquido tiene que bajar, este vapor va subiendo, tiene contacto hasta que esto se alcanza a una condición de estado estacionario. ¿Sí? Para esta parte una pregunta, si Entonces, será por lo solo. tanto, aquí es más caliente. Ok. Para esta parte, solo se itera una sola vez, ¿no? Se itera una sola vez y se justifica el próximo valor. Ok. Pero se hace 2 veces porque una es en el. Ok. Se hace para la zona de rectificación y la zona de goteo. Ok. Por ejemplo, el cálculo del diámetro vale, creo que 5 Ah, ya, puntos. le pregunto. Pero 5 puntos, 2.5 o 2.5. ¿Sí? Mira, Ajá, La el fecha del cálculo de la parcial. altura La embacada fecha del parcial. vale 10. La fecha del 5 parcial. 5. Si lo hicieron solo por una ¿Qué zona, cosa? tienen la mitad de nada. Ah, sí, Para llegar. ok. Entonces tienen que hacerlo con la otra. Cualquier. Ajá. Para ir. Que se ¿Qué más? Una sola vez. Bueno, ya creo que Literal, una sería sola bueno vez y comenzar con la justifica teoría. todo. Para que vean ahora de dónde sale todo ese poder. Esto es lo que van a hacer en el parcial. Van a hacerlo el diámetro. Y luego van a hacer esto para calcular. Ya. Claro. Eso es parcial. Claro. Es lo que hicieron en el proceso. Es esto del diámetro y es esto. Porque es la misma celda. Eso es Lo todo que el pasa es que. Bueno, va a haber nada más. Ya, bueno, sí. sí, parte analítica. Que va a Porque haber, ves por que ejemplo, aquí es una celda súper ya que pequeña, tienes una la celda columna, como calculada. porque yo te voy a pedir Se diseño. supone que ¿Y cómo tú debería me dices? ser Me igual. dices un diámetro, me dices el alto. Ya con eso me diseño, ¿sí o no? Si yo te digo diseño de la columna, ¿qué me vas a dar? El las diámetro. rosetas. Ok. Z supuesta y la Z y los que flujos, calcula la con cama NUT pasada. y HUT. Bueno, entonces ya diseñada, yo te voy a hacer otra pregunta, que es otra parte que eso vale 3 puntos por la mañana, que es de evaluación. Que es, por ejemplo, ya si la columna está diseñada, algo así como vieron el proceso, y por motivos económicos se quiere mejorar la purificación del etanol, por ejemplo, para no desperdiciar una fórmula, ya que se está perdiendo un 10%, algo así. ¿Cómo incrementan la composición en el tope? Y calculan, y se calcula. ¿Cómo podrían hacer para mejorar la separación? Y con cálculo. Pues con cálculo se dice la pregunta, justifique con cálculo para que no simplemente lo digan escrito, sino que muestren ecuaciones de cómo van a mejorar la separación. ¿Sí lo ven? Pero no es que van a calcularlo en realidad y van a dar el número, sino que con cálculo como para que, mira, voy a utilizar esta ecuación, con esta ecuación que subo El procedimiento se saca. pero como mostrando las ecuaciones. No, claro. ¿Sí? Entro en la tabla tal y busco tal parámetro y así. Como Yo creo que esa era una pregunta de. De evaluación. Ok. Que esa vale siempre 3 puntos.
¿Sabes lo que? Más Pero de 3 modos. los casos que daba la profe de Vale, proceso o 2 o cuando, 3 puntos. cuando Siempre vale hacíamos eso. los 2 o parciales. 3. Ah, más o menos así. Ajá, entonces, ¿cómo ustedes incrementan? Ahora no tanto esto, sino que por lógica, ¿cómo incrementarían la composición del componente más volátil en el entorno? Más Todas etapas. las- Agregó más etapas, ¿no? Pero, ¿cómo se ya está diseñado? Ya está Ah, construido. cierto. Aumentando el flujo. Bien. ¿Cómo? De entrada. No, eso depende porque tu columna tiene una capacidad. Si tú incrementas el flujo, ¿qué va a pasar? Si esta relación entra mucho vapor, vas a llegar más al nivel de inundación. Entonces no necesariamente incrementando el flujo vas a mejorar la separación. Más bien creo que disminuyendo el flujo puedes separar mejor. Sin embargo, no implica que disminuyendo el flujo vas a tener una mejor separación. No. De hecho, puede ser el flujo, lo que te da es como una capacidad de producción, de volumen de producción, porque en estos procesos son continuos. Entonces son procesos que son rentables para producir altos volúmenes de algo. Por ejemplo, en gasolina, queroseno, ¿sí? Que se separan y estos tienen diferentes salidas laterales, sale queroseno, sale gasolina, olefina, ¿cierto? Que se utilizan en otros procesos o se venden. Entonces, se requiere un volumen alto, por eso es que es un proceso continuo y tiene que estar en estado estacionario. De hecho, en las plantas se hace una parada de planta cada 5 años o en las plantas más pequeñas una vez al año. ¿Por qué? Porque esos procesos para que lleguen a estado estacionario es un problema. Un problema porque llegue. Eso que les expliqué, que tiene que calentar, que llegue y luego que esté todo en estado estacionario es complicado. Hay que estudiarlo. Ajá. Entonces no pongan. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Podría cambiar el material que compone el leche empacado. Esa, está bien. Por ejemplo, ¿cuál sería tu criterio para cambiar ese material? Si quiero mejorar la composición, debería de hacerlo si lo veo en la ecuación. Así vas a mantener el mismo empaque, porque tienes dos opciones. O cambias su diámetro nominal Ok. o cambias de empaque. Si cambias el empaque, vas a cambiar su factor completamente, ¿verdad? Ujú. Y un empaque es más eficiente que otro, ¿sí? Sí. Por ejemplo, no es lo mismo el contacto, porque ustedes pueden agarrar ese un empaque. Yo agarro un tubo de media y lo pico con una merilla y lleno toda la columna con eso. Eso es un material que siempre y cuando no reaccione, no contamine ni mezcla, ¿cierto? Me puede trabajar y no tenga, no se degrade en el tiempo. Yo puedo utilizarlo. Ah, sí, y dependiendo de la temperatura. Si es plástico y yo estoy trabajando con temperaturas mayores a la temperatura de fundición, no puedo trabajar con plástico. Tengo que utilizar otro plástico de más densidad o metal, ¿sí? O cerámica, dependiendo de lo que tenga ahí. ¿Ok? Entonces, influye el material, influye todo eso. Yo puedo rellenar una columna con cualquier empaque. Entonces, si ustedes se imaginan un tubo que yo corte y yo rellene la columna con ese tubo, el área de transferencia de masa que me va a permitir es que esto va a tener una película de líquido alrededor, por dentro y por fuera, ¿verdad? Y por el gas puede entrar por acá y puede pasar por acá, ¿cierto? Entonces mi superficie de contacto es nada más el área de dentro y el área de afuera. Pero si yo tengo un empaque que es como un anillo de rayo, que es como este mismo cilindro, pero ahora como abierto así, como que tengo unos huecos, como, ya, imagínense que esto es como unos agujeros que tienen unas pletinas hacia afuera, hacia afuera y hacia adentro. Entonces es como unas pletinas y tiene varias. Entonces esto lo que incrementa es el área de transferencia de masa. Es como si fueran unas aletas, ¿sí lo ven? Entonces eso incrementa el área de contacto del líquido con el vapor y incrementa la transferencia de masa. Okay. Entonces si ustedes cambian el empaque, van a tener o mayor o menor transferencia de masa. Okay. ¿Y qué te influye una mayor transferencia de masa? Mayor separación. Separación. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok?
menor separación. Entonces tendrías que seleccionar un empaque que te permita una mayor transferencia. Ya bueno, van a ver que en la realidad también no solo es elegirlo, sino que también sea económicamente rentable. Tienes que hacer un flujo de caja, evaluar los precios, todas las materias que ustedes ven en la carrera las van a tener que utilizar. Tienen que usar masa, con reactor, con principios, con calor, porque tienen que diseñar ese intercambiador de calor. Todo eso tienen que diseñar. Tienen que aplicar diseño, tienen que aplicar controles, porque eso tienen que tener lazo de control, ¿sí? Y tienen que bueno, evaluar el precio. ¿Sí? Todo mundo para un proyecto de una columna. Todo lo diseños. Por eso te puedo Entonces, ajá. Me dice cambiando el empaque. ¿Qué pasa si el empaque es de un diámetro nominal menor? Un diámetro nominal menor. Sí. Que es más pequeño, por ejemplo. Diámetro nominal menor. ¿Qué pasa si tiene un diámetro nominal menor? Que hay menos área de contacto. Pero no. Pero se agrega Porque no es uno. Ok, hay más. Ok, también, es verdad. Hay más área de contacto. Sí, hay más área de contacto. Pero ¿qué va a pasar? Pues todo cuando tú haces un cambio es como un equilibrio. Tú agregas Hay algo, más posibilidad. Hay más posibilidad de que haya inundación. O sea, no es más difícil sí. que ocurra hay más caída de presión. Hay más caída de presión, Se exacto. requiere más bombeo, otras cosas. Sí. Entonces, es como calor. Recuerda que el calor para diseñar un intercambiador tenía un criterio de caída de presión, un criterio de velocidad. ¿Verdad? Hay un criterio de caída de presión. Entonces necesitan, yo te voy a decir que mira, la caída de presión máxima es esta. Entonces no puedes cambiar el empaque a esa caída de presión. No puedes exceder, porque si no, no es económicamente rentable. ¿Ok? Entonces, eso sería como que el límite. Entonces tienen que ir modificando, es como una serie de modificaciones. Voy a cambiar este empaque, voy a cambiar este otro que tiene, o este mismo empaque pero de diferentes tamaños, ¿sí? O otro empaque y ven también el precio. Y eso es lo que se hace, ¿ok? Pero bueno, cambiar el empaque es una opción. Okay. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Para mejorar la composición. Esto ya es de proceso, pues. Sí, porque de masa es pero de procesos así como por cultura general. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Bueno, otra cosa, algo que podrían hacer. Pues el reflujo. Eso, lo que iba a decir. Ajá. Si ustedes mueven estas pendientes, ¿qué van a pasar? Pueden tener mayor o menor etapa, ¿verdad? Sí. Incluso la alimentación de la columna influye en las etapas. Entonces, si ustedes quieren una mayor separación, pueden hacer que esta pendiente sea más cercana, menos cercana al equilibrio, para que se quiera menos etapas. Con la columna existente van a tener mayor separación. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, modificando el reflujo, van a cambiar estos equilibrios. Entonces, a lo mejor, si tu columna está diseñada con 25 etapas de equilibrio y modificas el reflujo, puedes llegar como a 40, pero a lo mejor te va a perjudicar que no vas a sacar tanto volumen. Sí, vas a producir menos, pero vas a lograr mejor la separación. Vas a separar más. ¿Sí? Eso, con el reflujo. ¿Ok? Bueno, está bien. Básicamente son cositas, también las temperaturas, puedes hacer un stripping por aquí, que es como sacar una fracción, hacer un intercambio de calor, que puede ser calentar o enfriar y regresar, y esto permite mayor separación del componente volátil que purifica. Pero este truco no lo sabía. Ajá, sí, pero bueno, esto ya implica un gasto porque es un intercambiador de calor, los intercambiadores son costosos. ¿Okay? Son otras cosas que se pueden hacer, pero esto no podrían justificarlo ustedes. Ustedes tienen que justificar con cálculo, entonces esto no lo pueden justificar. Okay. Me tendría que justificar con más que todo con el empaque o con lo del reflujo o cosas así. ¿Ok? Ajá. Bueno, vamos a ver si
una chance, ¿verdad? Miren, y unos punticos por la colaboración. Pausa.